Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestras masterclass o clases magistrales del canal de la Orquesta y Coro de Radio y Televisión Española. Y quizás lo tengáis impreso en la pantalla, y el título de la masterclass es Pasado, Presente y Futuro del Contrabajo. Y con esto lo que pretendemos es hacer un recorrido histórico para que podáis ver todas las características de nuestro instrumento a lo largo de estos casi 500 años de historia. Y para ello, hoy cuento con la colaboración de unos grandes compañeros que voy a pasar a presentaros. Bueno, mi nombre es Roberto Terrón, soy contrabajista de la Orquesta de Radio y Televisión Española, y con nosotros tenemos en primer lugar, Eduardo Anoz. Buenos días. Encantado. Profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid, que está aquí abajo, en la calle Atocha, y quizás es una de las personas que más sabe del contrabajo en España, y luego lo vais a comprobar. También profesora del Conservatorio, Zlatka Pencheva, que además, si sois asiduos de la orquesta, la habréis visto con nosotros porque ha colaborado en numerosas ocasiones con nosotros aquí en la sección de contrabajos. Y en tercer lugar, Ismael Campanero, que hasta hace muy poquito tiempo estaría sentado allí con nuestros alumnos, pero bueno, ya ha despegado y está desarrollando una carrera fantástica, sobre todo en el mundo de la música antigua y también la improvisación, que luego tendréis la oportunidad de comprobar. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar para agilizarlo. Y quiero empezar con una pregunta. Si yo digo, ¿qué es un contrabajo? Posiblemente vosotros me diríais, pues bueno, es un contrabajo, es un instrumento de la familia de la cuerda frotada, el más grande, el más grave, y ya hilando muy fino, podríais decir, bueno, se diferencia que está afinado en cuartas y no en quintas, como el violín, la viola, el cello. Y bueno, sí, eso sería, digamos, una respuesta casi correcta. Pero yo, como soy gallego, pues os diría, depende. ¿Y de qué depende? Pues si podemos ver la gama de instrumentos que tenemos aquí, empezando por el que nos ha traído Ismael, veréis que tiene 6 cuerdas, por ejemplo. Es de nuestra familia, no es... Aquí tenemos lo que estamos acostumbrados, 4 cuerdas. Aquí hay otra cosa que luego veremos qué es, pero muy importante para nosotros. Y aquí incluso tenemos 5 cuerdas. Incluso tenemos uno que tiene una más larga. De acuerdo, entonces esto de las 4 cuerdas, de entrada vamos a dejarlo un poco apartado. Entonces, nos interesa más qué es un contrabajo, el concepto de para qué es el contrabajo. Entonces, en este sentido, tenemos que irnos a los orígenes de la historia del contrabajo, que se remontan aproximadamente alrededor de finales del siglo XV, cuando empieza a haber referencias en algunos tratados a instrumentos graves de tamaño humano. Estamos hablando de muy finales del siglo XV, y durante el siglo XVI y XVII, en toda Europa se empezó a incluir este tipo de instrumentos, pues para reforzar otra cosa que luego hablaremos, los 16 pies, que esto a lo mejor no sé si habéis oído hablar del concepto de 16 pies, pero luego lo vamos a hablar con Ismael. Pues era realzar el registro grave de obras, sobre todo obras sacras, y luego ya a partir del siglo XVII, 1600, con el Orfeo de Monteverdi, que es el inicio del mundo de la ópera, momentos especialmente intensos y espectaculares. Pues durante estos 2 siglos, en toda Europa, pues se utilizan diferentes tipos de instrumentos, con diferentes tipos de cuerdas, como veis aquí, pero hay uno en concreto que podemos catalogar como el más importante de todos. Y ese es el violone que nos trae hoy Ismael, de 6 cuerdas, violone en sol, quizás, ¿no? Sí, eso es. Vale, había también violone en re, incluso en la, ¿no?
Sí, eso es. La familia del violone es toda una familia porque no es un instrumento estándar, ¿no? Este quizá es el más estandarizado de todos porque es un violone en sol y esto significa que se afina igual que el laúd renacentista o igual que la vihuela en la península ibérica. Y bueno, pues las 4 primeras cuerdas son como un contrabajo estándar, pero una octava más aguda, es decir, en la octava del violonchelo, por ejemplo, ¿no? Sol, re, la, mi y luego do y sol. Entonces tiene un registro más agudo y luego la cuerda más grave está un poco en el registro del contrabajo. Sí. O sea que te permite, al tener registro agudo, te permite hacer el doble papel, digamos, ¿no? Eso es. Melódico y armónico. Una cosa que luego veremos también en el siglo XX, pero esto es importante, o sea, nuestra digamos, misión o para lo que hemos estado diseñados ha sido para hacer un soporte rítmico armónico, pero sin olvidar que también podemos hacer melodías, ¿no? Oye, ¿y alguna cosa más nos puedes contar del violone? Sí, bueno, el violone pertenece a la familia de las violas da gamba, que, como decía Roberto, pues eso, a finales del siglo XV empezó a aparecer en el sur de Europa y bueno, y fue extendiéndose y era un instrumento, la viola de gamba, muy especial. Era una revolución en el Renacimiento porque tenía esta idea de polifonía que tienen los laúdes, ¿no? Que por eso eran instrumentos que tenían trastes, porque en la música europea pues había esta diferencia, ¿no? Importantísima, que se componía música a 4, 5, 6 voces durante el Renacimiento y estos trastes ayudaban a esta armonía. Entonces, eran instrumentos que se tocaban con los dedos o con un plectro, pero las violas de gamba tenían un arco. Plectro es una púa, ¿no? Digamos. Una púa, sí, diferentes tipos de púa. ¿No? Pero el arco, esto era un ideal, ¿no? En el Renacimiento, porque se podía ya imitar la voz humana, ¿no? Que era algo fantástico tener un laúd, pero que se tocaba con un arco, ¿no? Y esto fue toda una revolución. Normalmente los violas de gamba tenían trastes. Sí. Bueno, también pueden ser sin trastes en alguna iconografía. Yo lo tengo así por una razón pues meramente práctica, porque yo la música normalmente cuando tocas bajo continuo no tienes necesidad de hacer acordes y demás. Me interesa mucho eso que acabas de decir, el bajo continuo. ¿Vale? Todos, incluso nuestros aficionados, habrán visto en los programas de mano cuando hacemos oratorios, un Mesías, que pone bajo continuo. Brevemente, Ismael, ¿qué podrías decir del concepto de bajo continuo? Bueno, el bajo continuo es una idea musical que se desarrolló a partir del siglo XVII, que consistía básicamente en acompañar una melodía con un conjunto de instrumentos que podía ser solo uno, un violone o un cémbalo, un laúd, o podían ser todos ellos a la vez, ¿no? Entonces se habla de una sección de bajo continuo que era el fundamento que daba la armonía y el soporte. Rítmico, armónico, volvemos ¿no? Este es el concepto. Oye, ¿y lo de los 16 pies que hablábamos antes? ¿Te acuerdas, no? O sea, esto viene de lejos. Esto viene de los órganos, de quizás, los órganos, ¿no? De los tubos de los órganos, efectivamente, a medida de los pies, ¿no? Sí, según la longitud de los tubos los medían 16 pies. Esto es un violón en sol de 8 pies. Eso es. 8 pies es también el registro del cello. El re sería 16 pies, ¿verdad? El violón en re es un instrumento de 16 pies. Una cuarta más grave. Eso sí que sería 16 pies, sí. que es lo que... Que es como los contrabajos de hoy en día tienen un registro de 16 pies. Eso es. Otro aspecto importante, Isma, que puedes destacar es, claro, el instrumento que tocamos nosotros actualmente, el contrabajo. Digamos, hay una parte que viene de la familia del violín y otra parte, evidentemente, que viene de la familia de la viola de gamba. Eso es. ¿Qué me puedes contar de los tipos de agarres de arcos y los diferentes tipos de arcos, digamos, que luego han evolucionado? Digamos, en la viola de gamba es muy característico el tipo de arco y su agarre. Esto es, sí. El contrabajo tiene una historia, la más diversa quizá, de los instrumentos de cuerda por su origen, porque había una cantidad enorme de arcos y de agarre de arco. Desde siempre hay músicos que han cogido el arco desde arriba, ¿no? Como se coge hoy en día el violín, el cello. Músicos que han cogido el arco desde la nuez del instrumento, como algunos arcos de contrabajo hoy en día, o la más estandarizada de la viola de gamba, también cogiéndolo de la cerda, ¿no? De las crines, haciendo presión con estos dos dedos para controlar la presión del arco. Entonces los arcos, bueno, este tiene un poquito de forma, ¿no? Luego Roberto también enseñará uno. Sí. Forma de arco realmente, ¿no? Porque la curva es la contraria a la de los arcos de hoy en día. Y esto luego fue cambiando. Luego, por ejemplo, aquí he traído un arco un poco más moderno.
que es un arco pues casi preclásico ya, ¿no? Que tiene una forma, es muy robusto, ¿no? Todavía, pero ya tiene una forma más parecida a los actuales, con una curva hacia abajo, ¿no? Y esto ya luego nos lleva al arco moderno, pero en el camino hay que decir que ha habido todo tipo de arcos que yo no tengo, tantos, porque haría falta traer un camión con 30 ¿Tenemos arcos. otro? Sí, este es otro, por ejemplo. Este es un arco del siglo XVIII, o sea que nos vale un poco para interpretar un poco tanto la música barroca, o sabéis que bueno, los periodos del barroco se suelen establecer con el nacimiento y muerte de Bach aproximadamente, ¿no? Que es 1650 y 1725, ¿puede ser? No, 1685, 1750. Perdón, 50, eso es el cambio de siglo. 1600, sí, hice la selectividad ese año y me cayó en la selectividad. 1600, bueno, no en 1685, sino en 1985. Bueno, pues eso, lo que os decíamos, esto es un arco del 18, que veis que todavía tiene una forma ya todavía con la curva al revés, que está hasta bien avanzado el 19, no se cambió, ¿vale? Entonces vamos a tocar, ¿no? ¿Te parece, sí, Ismael? Vamos a haceros una pequeña demostración de cómo suena el violone, y yo tocaré, pues, lo que solemos hacer los bajos, que es el bajo continuo. Vale, esto es... ¿explicas un poquito de la obra, bueno, Ismael? Vamos a tocar una sonata de Vivaldi, uno de los movimientos, que es un siciliano, un movimiento lento muy, muy bonito. Y bueno, en este caso es un barroco muy básico, muy puro, que se puede ver muy claro, ¿no? Roberto va a hacer el bajo continuo y yo la melodía que escribió Vivaldi, ¿no? También está en una sección que hay unas repeticiones, entonces pues los músicos normalmente siempre ornamentaban y variaban en las repeticiones. Sí. Vale, sobre un inciso, sabéis que también al mismo tiempo que ha evolucionado el número de cuerdas, también ha evolucionado el calibre, o sea, la frecuencia de la afinación. Y estos dos bajos, o sea, tanto el violón como mi instrumento, que también es de esa época más o menos, de finales del siglo XVIII, están afinados a 4/15. Ya en el clasicismo, ¿verdad? 4/30 se subió un poquito. Sí. Pero bueno, para ponerme a la misma afinación que Ismael, estamos los dos a 4/15. ¿Okay? ¿Alguna nota tiene? Sí. Ismael, qué bien, bravo. Maravilloso. Pues esto es un poco resumiendo, muy rápido, lo que ha sido el violone. Y hasta aquí llegamos casi al siglo XVIII,
Y en el siglo XVIII pasa otra cosa importante. No sé si la cámara lo va a poder ver. En el siglo XVIII aparece otro instrumento. Voy a girarlo a ver si lo pueden ver. Otro violone, pero ahora os lo enseño a vosotros también. Es lo que se llama el violone vienés, que eso sí que quizás habréis oído hablar de él. Pues es un instrumento que surge en Viena y su importancia, más que por el instrumento en sí, que es un instrumento de 5 cuerdas, con una afinación que ahora os voy a enseñar, la importancia que tuvo es el desarrollo del instrumento que provocó. O sea, al mismo tiempo que apareció este instrumento, que tiene una sonoridad muy especial por la forma de afinar, generó un gran número de obras, tanto como solista como para música de cámara, de compositores muy relevantes en el momento, quizás no tan conocidos como Hofmeister, Dieterdorf o Banhal, y otros más conocidos como Haydn e incluso Mozart, que hizo una obra fantástica para barítono y contrabajo obligado. Y en este momento resurgió, digamos, a mí me gusta llamar a esta época la primera edad de oro del contrabajo, porque se establecieron unas pautas que luego se continuaron a lo largo del siglo XIX, como vais a ver después. La afinación es muy curiosa. Tengo aquí un gráfico que puedo enseñar. El atril no es el más adecuado. Bueno, se la voy a enseñar a ellos primero. Es la de arriba, ¿verdad? Son 5 cuerdas, fa, la, re, un arpegio, ¿veis? Menos el fa natural, ese que queda un poco raro, es un arpegio de re mayor. Vale, lo pongo a la cámara, es la imagen de arriba. Entonces, claro, esto provocaba que se pudiera tocar básicamente obras en re mayor o tonos relativos o vecinos, ¿no? El resto de las tonalidades, que quizás ese haya sido el motivo de que cayera en desuso, que su aplicación estaba un poco limitada a esas tonalidades, el resto se complicaba demasiado. Y Roberto, un apunte, ¿sí? También, que decir, este tipo de afinación, que evidentemente dices que solo funciona bien en re mayor, en la tonalidad abierta, también trajo, digamos, la primera vez que empezamos a hablar de como cuerdas de solo, digamos, porque los vientos, las trompas naturales, estaban en mi bemol. Entonces, era una pena desaprovechar lo bien que sonaban esas trompas en mi bemol, digamos, solo subiendo un semitono nuestro contrabajo, o su contrabajo, el vienés, y entonces empezaron también que algunos contrabajos vieneses se podían afinar un tono o medio tono más alto para poder, digamos, entrar, digamos, a hacer esos fraseos y esas articulaciones tan características de cuerdas al aire y, digamos, una facilidad en la mano izquierda, y tener las tonalidades también de los vientos. Eso es. Y esto es, digamos, la primera vez que podemos hablar de ya dos tipos de afinación, que una luego está un pelín más alta y luego está un pelín más baja. Luego nos cuentas un poco más de esto en el siglo XIX, que nos va a interesar. Bueno, entonces, todos conocéis, si no lo estáis estudiando, el concierto de Dieterdorf, El concierto de Dieterdorf está, aunque está en 4/15, está con la afinación convencional. Entonces, el concierto de Dieterdorf, ya sabéis que lo podéis tocar de muchas maneras: arco, esto es como lo tocáis, ¿no? El movimiento que tenemos que hacer para tocar un arpegio de re mayor. Pues lo que os quiero sugerir es un pequeño reto, tanto para... Voy a coger otro instrumento, que es un experimento que podéis hacer vosotros en casa, modificando la afinación de cada una de vuestras cuerdas. Si tenéis un sol, vamos a construir un arpegio, pero de la manera más fácil, y esto nos lo facilita el arpegio de si bemol, ¿vale? En vez de re, lo vamos a afinar en si bemol para que podáis experimentar esta sensación vosotros en casa. El sol lo bajáis a fa
tenemos la quinta, el re lo dejáis en re, el la lo ponéis en si bemol y el mi en fa, ¿vale? Serían, digamos que las 4 cuerdas, y esto, si lo puede coger la cámara, sería la afinación original, y esta es la que hacemos para poner en práctica esto. Entonces la diferencia, yo voy a tocar la tónica, el cuarto y quinto, para que nos centremos otra vez en la tonalidad. Entonces, ¿qué pasa? Hasta aquí no he hecho nada, ¿no? Todavía no he pisado ninguna nota. ¿Habéis visto? Así se tocaba. ¿Qué pasa? Que el instrumento resuena. Mucho más, porque si habéis estudiado un poco de acústica, el principio físico armónico, el instrumento vibra por simpatía, las terceras con las quintas, las tónicas, entonces suena mucho más. Pues esto sería un poco la introducción al violone. ¿Qué pasa? El violone, por lo que os decía antes, también provocó un montón de obras, también música de cámara, muy probablemente la trucha, que de toda la trucha se tocara con un instrumento que es ya casi... Tiene ahí 2 notas, el la y el fa natural. En las primeras notas, si habéis tocado la trucha o la vais a tocar, hay 2 notas tenidas al principio, un la y un fa natural, que tiene algo que ver con esto, ¿no? Y el momento en el que el violone se puede considerar que ha caído un poco en desuso es con la aparición de otro personaje que conoceréis, que se llamaba Dragonetti, un italiano que también estuvo mucho tiempo en Inglaterra, que revolucionó la sonoridad y el mundo del contrabajo con un bajo de 3 cuerdas, que tengo por aquí una foto que podéis ver también. Este era el de la izquierda, el otro lo veremos después. El de la izquierda veis el contrabajo, bueno, lo conocéis, se lo pongo a la cámara. Este es Dragonetti, el arco es muy parecido al que tiene Ismael, veis que es un arco con una curva muy grande, y nos viene bien este instrumento, porque este instrumento es un instrumento francés, quizás de la época de Dragonetti. Es un bajo de mediados del siglo XIX, y si os fijáis en el cordal, lo voy a poner en la cámara primero, podemos apreciar que tiene los 3 agujeros. Es una reconversión, ¿lo veis? Tiene ahí. Y las llaves también se ve claramente que estas 3 son de un color y esta está añadida. Entonces, esta ha sido una modificación de un bajo del siglo XIX a la actualidad. Vale. Entonces, el siglo XIX, ahí empezó todo con varias cosas importantes, como es la creación de los conservatorios, que dio pie y el inicio de nuevos métodos y todas las escuelas de las que nos va a hablar Eduardo. Sí, eso quería decir, conectando un poquito con el pie que me ha dado Roberto de Dragonetti, digamos, la escuela vienesa que ha comentado era una escuela de contrabajo que estaba muy focalizada en Austria y en la zona de Centro Europa. Realmente este tipo de contrabajo solo se usaba ahí, con ese tipo de afinación. En Italia, en España, en Francia, se utilizaban otros tipos de contrabajos, incluso en Alemania. Normalmente el modelo de contrabajo alemán era un modelo de contrabajo tal y como lo entendemos ahora, con 4 cuerdas afinado en cuartas. El modelo de contrabajo italiano era un contrabajo de 3 cuerdas, que era el que tocaba Dragonetti. En España copiamos ese sistema, contrabajos de 3 cuerdas. Y en Francia pues tenían sus momentos, a veces querían contrabajos de 4, otras de 3, a veces afinaban en quintas, otras veces en cuarta. Digamos, Francia fue un sitio donde se experimentó mucho con los tipos de afinaciones y con la cantidad de cuerdas. El contrabajo vienés, tal y como ha dicho Roberto, hubo un momento que tuvo un momento de muchísimo éxito, se escribió muchísima música, pero cayó en decaimiento. Claro, viene una figura como Dragonetti, en el que consigue con su contrabajo de 3 cuerdas, con un arco todavía más antiguo que ese, que con una curva muy grande, conseguía un volumen y unas articulaciones que hasta ahora eran
inéditas en el mundo del contrabajo. Entonces, claro, Dragonetti esto provocó que se convirtiera en una figura inigualable en cuanto a los contrabajistas y en cuanto a la repercusión. Lo buscaban las mejores orquestas y los mejores compositores. Una de sus cualidades también es que vivió muchísimos años, entonces, digamos, tuvo el final del clasicismo, con la época, digamos, de Haydn, y hasta la mitad de Beethoven, incluso el final de Beethoven. Sí, se puede ver, hay una foto que corre por internet, o sea, en la que se le ve a él con otro colega, un chelista, y se le ve súper mayor, muy mayor, casi decrépito, con el contrabajo enorme que tenía, que está en la catedral de Venecia, ¿no? Sí, en Venecia, en San Marcos. En San Marcos de Venecia, se puede ver. Un contrabajo sí que se puede ver, lo sacan muchísimas veces, está restaurado, hay vídeos en internet de maestros italianos tocando con ese instrumento. Era un Gaspar da Salò. También, que decir, ahora visto con el tiempo te das cuenta de que Dragonetti tuvo prácticamente los mejores bajos también, que algo tendría que ver esto. Entonces, a lo que iba, Dragonetti tocaba para Beethoven, tocaba para los compositores y, claro, estos decían, el contrabajo, esto tenemos que escribir mejores líneas para él, no es simplemente doblar la línea del cello, hay que darle una voz propia. Claro, entonces es que empezaron a escribir composiciones muchísimo más complejas. Oye, Edu, sí, para tirar un poquito hacia adelante, ¿él tuvo que ver con los nuevos métodos? ¿Él creó escuela de alguna manera? O claro, para esto meternos coincide, un poquito en el tema de las escuelas. Coincide exactamente, a principios del siglo XIX se genera, digamos, la creación de todos los conservatorios en las principales ciudades europeas. Entonces, que decir, tenemos la creación del conservatorio en cuanto a contrabajo. El primero que se generó fue el de la República Checa, luego se generó en Italia. El conservatorio donde estudiáis también fue muy próximo a la creación, fue en 1830. Entonces, la creación de los conservatorios llevó a la creación de métodos, que de alguna manera hay que estructurar estos casi 105, 106 centímetros, hay que estructurarlos de alguna manera para que sea más fácil enseñar. Entonces, el primero que se encargó un poquito de esta tarea fue el profesor de la República Checa, Hause. Él dijo, ¿cómo podemos estructurar esto para digamos, poder hablar y transmitir y digamos, que el instrumento crezca? Entonces él pensó que lo mejor era cada semitono en una posición. Entonces, en los primeros métodos, ahora que hablamos tan fácilmente de posiciones y todo esto, vete a cuarta posición, esto a quinta, esto antes no existía, es decir, esto alguien se lo inventó. El primero que fue Hause. Entonces él pensó que lo mejor era decir, con el dedo 1, cada semitono de la escala cromática va a ser una posición. Claro. Entonces, creó un método que todavía está vigente, con 12 posiciones, creó sus estudios para, digamos, siempre teniendo muy en cuenta, digamos, el desarrollo orquestal. Todos estos primeros estudios y todos estos primeros conciertos, digamos, están creados por las necesidades de que los papeles del contrabajo en la orquesta cada vez son más complejos. Ajá. Entonces tienen que cumplir esta función de formar a los chicos para estos papeles. Oye, y hay una figura que creo que todos, incluso los que no son contrabajistas, son aficionados a la música, que es Bottesini, ¿no? En el siglo XIX. Claro, Bottesini fue un poquito posterior, él viene de la escuela italiana. Y él... Por cierto, no sé si lo sabéis, el año 21 ha sido el 200 aniversario del nacimiento. O sea, que él vivió hasta el 96, él por ahí, vivió, ¿no? Sí, hasta los 86, creo. 86, sí. Luego, que decir, Bottesini, lo que trajo, que decir, Bottesini era un hombre de ópera, era un director de orquesta, era un compositor y era un súper virtuoso del contrabajo. Pero él creó su propia escuela. Entonces, Bottesini también creó su propio método, en torno a 1836, por ahí, que fue también un método absolutamente revolucionario, porque, claro, Bottesini pensaba en lo de la orquesta y tal, pero él volvía un poquito al pensamiento que ha dicho Isma al principio, de asemejar el contrabajo a la voz humana y a la ópera, que era el contexto donde él, digamos, mejor se desarrollaba. Entonces, él, digamos, creó un contrabajo absolutamente lírico, un concepto lírico, y su estudio está, digamos, su método es una primera parte, digamos, más básica, y en una segunda parte, que es la primera vez que aparece en la historia, digamos, piezas
prácticamente vocales de una elegancia enorme, virtuosas. Él empezó, digamos, con lo que se puede considerar una escuela virtuosa del contrabajo. Y él tocaba con 3 cuerdas también. Él tocaba con 3 cuerdas y con arco italiano. No es exactamente el arco francés, es con el arco italiano. Vale, con eso hay... Ahora veremos el arco italiano-francés. Pero yo creo que aquí es importante también, que me imagino que lo ibas a mencionar ahora, el concepto de escordatura, o sea, la afinación de solo. Claro. ¿No? La afinación de solo, digamos, nació... Una afinación más de todas las que ha habido. Bueno, hablamos ahora así como que todos sabemos lo que es, y simplemente es subir un tono, digamos, las cuerdas que tenemos, subirlas un tono, o bien poner unas cuerdas un poquito más finas. Eso, mi, la, re, sol sería fa sostenido, si, mi, la. Poner unas cuerdas un poquito más finas para que el contrabajo tenga un poquito menos de presión en la tapa, haya menos tensión en las cuerdas y nos permita una técnica un poquito más virtuosa. Bottesini empezó a hacer este tipo de prácticas. Él muchas veces tenía que subir las cuerdas para que el bajo sonara más y poder tocar, digamos, delante de una orquesta y que su voz prevaleciera. Lo hacía por el timbre más brillante también. Claro. Sí, pues ya que hablas y que hemos visto hace tiempo que te conocemos, tú tocas con ese arco. Nosotros, sí, soy la rara. Por ejemplo, Ismael y yo estamos tocando con el arco de esta manera, que es lo que se llama, hay muchas maneras de colocarlo, pero es lo que se llama la mano por debajo de la vara. Y ahora nos enseñará Zlatka la otra manera que, como sabéis, es más similar a la del violonchelo. Y yo creo que lo mejor es que nos toques algo de Bottesini, haciendo homenaje a... ¿Te parece? Sí, y claro. yo intento acompañarte. Sí, solo apuntar una cosa, antes lo que ha comentado Edu del arco italiano. Sí, claro. Pues claro, el arco italiano sobre todo le dio mucha importancia a Bottesini, claro, con este virtuosismo que tenía Bottesini, pues cada vez aparecía también más en las orquestas. Muchos directores mandaban a los contrabajistas tocar con el arco de Bottesini. Claro. Como otros también preferían el de Dragonetti. Claro, había ahí una lucha. Exacto. Bueno, en realidad la lucha, se podría decir que no es que siga la lucha. En España, por ejemplo, que Bottesini tuvo mucha influencia, como sabéis, sobre todo en Barcelona, tenía mucha conexión con Italia y muchos contrabajistas. Incluso la escuela americana viene de contrabajistas catalanes, los de arco francés. Y en España, creo que mi generación somos los primeros que hemos estudiado, digamos, bien con una buena escuela de arco alemán, porque antes todo lo que había en España, os estoy hablando de los años 90, los únicos profesores que había aquí eran de arco francés o italiano. Y bueno, empezaron a venir coincidiendo con la creación de orquestas y en los años 90, que se fundaron un montón de orquestas en España, y ya las que estaban aquí, profesores que se habían ido a estudiar, pero porque con quien habían estudiado, por ejemplo, mi profesor, que fue Ludwig Streicher, antes de que él viniera a darnos clase aquí en la Escuela Reina Sofía, algunos alumnos, como Antonio García, que es un gran maestro nuestro, él se fue a Viena y trajo esa escuela, y 2 compañeros más, Rubén Giorgis y Daniel Machado, que estudiaron con él, y así en todas las ciudades. Lo que pasa es que en otras ciudades sí que llegaron grandes instrumentistas de arco francés, en Sevilla, por ejemplo, y ahora podéis encontrar en muchos conservatorios gente muy bien preparada de los 2 arcos. Entonces ya es una cuestión casi de elección personal. Lo ideal, como lo que hablábamos antes de tocar sentados o de pie, es conocerlo todo. Cuanta más formación tengáis a todos los niveles, más interesante. Pues yo creo que tocamos, ¿no? Quería apuntar una cosita más pequeñita para entender, sí, no sé. sobre todo para animar a esto, a que toquéis con los 2 tipos de arcos. En la antigüedad, antes, los antiguos sí que eran muy diferentes, pero seguro que todo eso suena a Siemann. Es decir, el arco que tocamos ahora es el arco, digamos, que Siemann inventó. Y Siemann no hizo otra cosa que coger un arco francés y ponerle una nuez y un tornillo alemán. Entonces, realmente, el arco tal y como lo conocemos ahora, la vara, la francesa y la alemana, es prácticamente igual. Solo cambia la nuez y el tornillo, por lo que la sensación es muy parecida, por lo que podéis tocar con los arcos que prefiráis.
¿Te acerco otra vez? Vale. Bueno, vamos, no lo hemos dicho, ¿no? Vamos a tocar la elegía de Bottesini, que es una de las piezas más conocidas de este compositor. Solo la mitad. Bravo, Zlatka, bravísimo. Bueno, y con esto llegamos al siglo XX, y en el siglo XX pasan varias cosas fundamentales que nos hace catalogar también, como hacíamos en el XVIII, como primera edad de oro. Le llamaríamos la segunda edad de oro, y pasan unas cosas muy importantes, y la primera cosa es que poco a poco se va estandarizando la afinación. Todas estas cosas que hemos ido hablando de 6, 5, 4, 3 cuerdas, poco a poco se va homogeneizando lo de las 4 cuerdas, aunque bueno, podríamos decir depende también, ¿vale? No sé si la cámara puede coger este instrumento. Con el que acabo de tocar. Eso, con el que acaba de tocar, si alguien se ha fijado, con el instrumento que acaba de tocar Zlatka, es un bajo de 5 cuerdas, ¿vale? Para tocar las notas más graves, ya los poemas sinfónicos de Strauss, sobre todo, utiliza mucho esta nota, un do, incluso a veces afina hasta un si grave, para seguir con la línea de cuartas, ¿no? Sol, re, la, mi, si. Luego, surgieron unos inventos también muy curiosos. Lo voy a dejar aquí, Zlatka, que se llaman extensores. Como veis, lo de estandarizarnos no va con nosotros, ¿no? Seguimos inventando cosas raras, inventamos cosas como esta o como esa. ¿Qué hacemos con esto? Este digamos que es el más básico. Yo tengo un instrumento de 4 cuerdas con una llave de paso, digamos, ¿no? O sea, aquí tengo un mi, y si necesito tocar notas graves
fijaros que sería para doblar a los chelos hasta el do grave, pues abro aquí la llave de paso y tengo un do. Si necesito tocar un re, pues lo tengo que pisar aquí. Generalmente es práctico para notas concretas de resonancia armónica. Y Eduardo nos enseña el suyo, que este es más sofisticado. Otro sistema, digamos, este es típico de las escuelas inglesas y es simplemente lo mismo, pero a ellos digamos que como que llegar a estas posiciones es como más incómodo, entonces inventaron este tipo de extensores en los que simplemente digamos, son como las llaves de unos instrumentos de viento en los que tú pulsas estas y automáticamente las llaves se cierran. Es un sistema más complejo, en principio es más cómodo para tocar notas pedales, pero es un sistema mucho más complejo que necesita más mantenimiento y da algunos problemitas más. Entonces, pues es lo mismo, esto sería el do grave, aquí teníamos el re y aquí el mi. Es muy cómodo para lo que son, digamos, notas pedales, pero cuando tenemos que tocar pasajes un poquito más rápidos, se complica, sobre todo la transición, digamos, de aquí a aquí. Vale. No, que te iba a decir que con la emoción de enseñar nuestros cacharritos se nos ha pasado una cosa importantísima, que es en el siglo XIX el incremento de la dificultad y la valoración del contrabajo en la orquesta con entidad propia. O sea, dejamos un poco de lado el simple hecho de acompañar a los violonchelos para empezar a tocar pasajes más complicados, y queremos hoy, ya que tenemos la suerte de tener a los alumnos de Slatka y Eduardo del Conservatorio Superior de Madrid, tocaros entre todos un fragmento icónico para nosotros, como es el recitativo de la novena de Beethoven. Entonces, si os venís, lo hacemos. No sabemos la hora, ¿no? No tengo hora. Nosotros tenemos cojones de... ¿Tenemos papel? Yo creo que sí. ¿Tenéis papel? ¿Es por ahí? ¿Allí hay uno? Estará aquí. Creo que es aquí. Sube un poco. ¿Estáis ya casi listos por ahí? Mira, este es el... Falta un atrito. Nos lo tendríamos que saber de memoria. Pero casi no lo sabemos de memoria. ¿Puedes? Ahí tenéis, ¿ven acá? ¿Papel? ¿Tú tienes, Ismael? Vale. ¿Estáis listos? Vale, pues vamos allá.
Bravísimo, que da un poco de miedo esto, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias. Ok, aparcamos. Pues como os estaba diciendo antes, aprovecho mientras vamos colocando para ir explicando alguna cosa de lo que pasa en el siglo XX. Hablamos de la estandarización, de la afinación, pero hay dos ingredientes más, que es la aparición también de un nutrido grupo de solistas que han llegado prácticamente a nuestros días. Algunos hemos tenido la oportunidad de estudiar con ellos, como Ludwig Streicher, Gary Carr, Franco Petracchi. Digamos que en cada país habría una figura de este calibre que crearon escuela y continuaron las escuelas del siglo XIX, y que, una cosa muy importante también, como pasó en el siglo XVIII, promovieron la creación de un nuevo repertorio, aumentando aún más las dificultades técnicas y, pues eso, incentivando que cada vez más nuestro repertorio sea más nutrido. Y una tercera cosa, que para mí es fundamental, que es la aparición de estos juguetitos, que así parece muy grande, pero si le bajamos la pica, ellos saben muy bien de qué les estoy hablando, porque todos empezaron con este instrumento. Esto es un contrabajo, que no lo parezca. Veis la forma, no es un cello, porque los hombros son un poco más caídos. Está hecho a escala 1/10, es 1/10 del tamaño original. Y desde hace, yo creo que máximo 20 años, unos 20 y tantos años, que empezaron a comercializarse, y esto supuso que un niño pequeño pudiera empezar a estudiar desde pues, los 6, 8 años, que es lo habitual en los conservatorios, estudiar directamente con el contrabajo, cosa que nosotros no hemos podido hacer. Yo, habéis visto que he tocado un poco el piano, yo era pianista, y pues eso, no teníamos acceso a estudiar con instrumentos pequeños, entonces todos, yo creo que Eduardo y Slatka también. Sí, yo tocaba la guitarra. Eso es, Slatka cantaba, sí. y no tuvimos esa oportunidad Entonces veníamos ya con una formación avanzada musical, que los primeros años iba muy rápido, pero claro, luego ya nos encontrábamos con los escollos técnicos, bueno, pero esto para mí ha sido la revolución pedagógica que hace que ahora encontremos un montón de jóvenes en el superior que tocan al nivel de cualquier otro instrumento. Tú dices, es que el contrabajo, no. Un contrabajista que esté en el superior toca igual, con las mismas dificultades y el mismo riesgo, digamos, y virtuosismo que puede tocar un violín o un pianista, porque ha tenido esa oportunidad. Y se les pide las mismas exigencias. Las mismas exigencias, ¿no? Todavía arrastramos el San Benito de que el contrabajo es un instrumento que está allí, que toca todo cosas lentas y tal. Pues no, esto ya no es así, y os invito a que, si no conocéis a algún solista, rebusquéis en YouTube, que hay infinidad de vídeos. Ellos mismos, os vais un día a la audición de sus clases en el Conservatorio Superior, que seguro que seréis bienvenidos, y os sorprenderá lo que se puede hacer. Bueno, lo habéis visto en Slatka, la obra que ha tocado Slatka, fantástica, es una obra de repertorio que tienen que tocar todos ellos. O sea, esta es la situación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, bueno, Alberto, tú empezaste conmigo con 8 añitos con uno parecido a este, ¿verdad? Sí. Bueno, luego si queréis os paso el micro, ¿no? Pero todos sabéis de qué os hablo. Si no habéis tenido un décimo, habéis tenido un octavo, ¿no? Y esto es fundamental para la evolución. Estamos ya en una situación en la que el contrabajo ha adquirido una relevancia muy importante. Y por último, yo no quiero dejar de hacer mención a la importancia que han tenido también otros estilos de música. Yo creo que a la gente que no está habituada al repertorio clásico, le hablas de contrabajo y no piensan en el recitativo de Beethoven. ¿En qué piensan? Pensarán pues en jazz, pensarán en tango, pensarán en bluegrass, en country. Entonces, la importancia que ha tenido la música digamos moderna, ¿no? O de improvisación o no estandarizada,
para el contrabajo ha sido muchísimo más que en cualquier otro instrumento. Eso hace también que nuestro instrumento, que es un poco a donde queríamos llegar, lo valoréis como quizás el instrumento más versátil al que podéis tener acceso. Me remito un poco, me limito al ámbito de la música, de los instrumentos de cuerda, ¿no? En el que podéis tocar graves, podéis tocar melodías maravillosas como han tocado Ismael y Slatka, podéis tocar clásico, podéis tocar barroco, podéis tocar jazz, que yo, quienes a lo mejor Alberto que ha estudiado conmigo, me habéis oído hablar de esto, para mí tocar el contrabajo y no tocar otro tipo de música es como quien tiene un Ferrari y va a hacer la compra con él nada más, ¿vale? Entonces yo os invito a que experimentéis, así como hablábamos antes de los arcos, experimentéis todas las posibilidades que tiene el instrumento en esa dirección, porque os va a enriquecer. Y no es que digáis, no, yo es que toco clásico o toco moderno, no, esto no va de esto, ¿vale? Yo toco un instrumento que me permite tocar un montón de estilos. Como os dice, yo es que solo toco la música del siglo XVIII. Y dice, bueno, bien, pero todo lo que podáis hacer os invito a ello. Y yo no sé si se me queda, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si nos hemos venido sin reloj. Me decís 6 minutos, eso está en punto. Bueno, perfecto. Yo no sé si tenéis alguna cosita que aportar en cuanto a dónde hemos llegado al siglo XX. Quizás os apetece preguntarnos algo, aquí ya que, no sé, alguna curiosidad. No, de momento no, ¿no? Vale, pues a mí me gustaría cerrar, nos gustaría tocar algo que aúne un poco toda esta idea global que estamos intentando transmitiros. Cuando yo al principio os preguntaba qué es un contrabajo, preferimos que os quedéis con la idea de para qué es un contrabajo. Y esta versatilidad tan enorme que tiene es la que os queremos un poco demostrar con lo que vamos a tocar ahora. Vamos a tocar una pieza que es de un compositor español, gallego para más señas, y que tiene formación, se llama Simón García, los que todos le conoceréis, es un gran amigo y compañero, que ha reunido todo esto que estamos hablando, de las posibilidades melódicas, las posibilidades rítmico-armónicas, que es quizás nuestro fundamento, y ha mezclado la técnica que usamos de tocar con el arco, bueno, no hemos hablado del pizzicato, pero bueno, todos sabéis lo que es tocar con los dedos, y esto en una obra que dura unos 3-4 minutos, y con ella queremos cerrar esta sesión, no sin antes, por supuesto, agradecerles a Eduardo, a Slatka y a Ismael estar aquí hoy con nosotros, y por supuesto a todos vosotros, y animaros, por supuesto, después de esto, no sé si estáis más motivados, pero yo creo que deberíais de verlo de esta manera. O sea, tenéis la posibilidad de estudiar un instrumento que tiene unas posibilidades inmensas y que tenéis que explorar y no quedaros en ese reducto de mis obritas, mis clases, y a los que se os ocurra iniciaros, pues aquí tenéis de entrada unos profesores fantásticos que os invitan a sus clases y que vengáis a vernos, y por supuesto muchas gracias al personal del teatro, que siempre están aquí disponibles para ayudarnos, y a los compañeros de radio y televisión. Y os recuerdo que, aunque estamos retransmitiendo en directo, esta charla, este coloquio, esta reunión de amigos, la tendréis disponible luego en el canal de Orquesta y Coro, para que lo podáis ver cuando os apetezca y ya podáis criticar y ver lo que está bien o está mal. Muchísimas gracias. Vamos a montar el escenario y preparamos la obra de Simón. A ver dónde tenemos la partitura.
Luego... ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, se me olvida comentar que este tipo de formaciones es muy habitual, lo usamos mucho en nuestras clases, esta formación de grupo de contrabajos, por todo este concepto en el que estamos insistiendo, ¿no? El ámbito de nuestro registro es muy amplio, entonces nos permite jugar con los diferentes papeles que tiene una agrupación musical, ¿no? El acompañamiento, notas agudas, notas graves, y bueno, es una disciplina que utilizamos mucho en las clases porque nos ayuda no solo a trabajar afinación por las diferentes voces, sino también para que luego el resultado de obras de fragmentos orquestales como el que hemos tocado antes tengan, pues eso, la consistencia y la sonoridad que habéis comprobado antes.
Pues lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima.